Imaginen el siglo XVIII es la Ilustración, una época donde la razón es la reina y la ciencia comienza a desmantelar viejas creencias. Pensadores como Voltaire y Rousseau cuestionan las autoridades tradicionales, incluida la religión. Es un periodo de gran efervescencia intelectual, donde el empirismo y el pensamiento crítico se imponen. En medio de esta revolución, donde corrientes como el deísmo y el ateísmo ganan terreno, surge un gigante. Euler es considerado por muchos como el matemático más prolífico e influyente de todos los tiempos. Su vasta obra transformó y abarcó prácticamente todas las ramas de las matemáticas y la física, desde el cálculo y la teoría de números hasta la geometría y la mecánica. El siglo XVIII fue, sin duda, la era de Euler. Conceptos fundamentales como la famosa identidad de Euler, a menudo aclamada como la fórmula más hermosa del mundo, o incluso la ecuación de Dios, y la notación de funciones f, que todos usamos hoy, son legados directos de su genio. Sus aportes no solo cambiaron la forma en que entendemos las matemáticas, sino que también sentaron las bases para gran parte de la ciencia moderna. Pero aquí viene el enigma que nos convoca en un tiempo donde la razón parecía oponerse cada vez más a la fe. ¿Cómo es posible que una mente tan rigurosa y racional como la de Euler mantuviera una fe calvinista tan inquebrantable y ferviente a lo largo de su vida, llegando incluso a defenderla activamente contra los librepensadores de su época? Esta es la pregunta que nos intriga y que vamos a intentar responder. Para Euler, las matemáticas no eran un camino alternativo a la fe, sino una forma más profunda de entender la creación de Dios. Él veía ambas disciplinas no como rivales, sino como caminos complementarios hacia la verdad. De hijo de pastor a prodigio matemático, en los primeros años de Euler, Leonhard Euler nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. En su entorno familiar estaba profundamente arraigado en el calvinismo. Su padre, Paul Euler, era un pastor luterano, y su madre, Marguerite Brucker, era hija de otro clérigo. Este ambiente religioso inculcó en él una piedad profunda y duradera que lo acompañaría toda su vida. Desde muy joven, Euler mostró una aptitud académica excepcional, matriculándose en la Universidad de Basilea con solo 13 años, una verdaderamente prodigiosa. Al principio, Euler siguió los deseos de su padre y se dedicó al estudio de la teología, el griego y el hebreo, con la intención de convertirse en pastor. A los 16 años, ya había obtenido su título de maestro de filosofía. Tras una disertación comparativa entre las filosofías de René Descartes e Isaac Newton, sin embargo, un encuentro crucial cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Johann Bernoulli, un amigo de la familia y uno de los matemáticos más destacados de Europa en ese momento, reconoció el extraordinario talento de Euler para las matemáticas durante las lecciones particulares que le impartía los sábados por la tarde. Fue Bernoulli quien intervino para convencer a Paul Euler de que el verdadero destino de Leonhard residía en las matemáticas. Lo sorprendente y fundamental de esta historia es que esta transición de la teología a las matemáticas como profesión no disminuyó en absoluto la fe de Euler. Al contrario, la teología siguió siendo uno de sus intereses favoritos. Su piedad personal era profunda y constante, mantuvo firmes creencias calvinistas a lo largo de su vida. Realizaba oraciones y cultos diarios en su hogar, y en ocasiones incluso predicaba. Su devoción fue descrita como racional y sincera y ferviente. La trayectoria de Euler ilustra una compleja interacción entre la influencia parental, la guía de un mentor
y la convicción personal. Aunque las expectativas de su padre lo orientaron inicialmente hacia el ministerio, el reconocimiento de su talento innato por parte de Bernoulli desvió su carrera hacia la ciencia. Sin embargo, su profunda fe calvinista, arraigada en su educación familiar, no solo persistió, sino que se mantuvo activa y defendida con vigor a lo largo de su vida. Esto sugiere que, si bien las influencias externas moldearon su camino profesional, su convicción religiosa fue una elección profundamente personal, posiblemente fortalecida por el mismo rigor intelectual que aplicaba a todas las áreas de su vida, incluida la teología. La naturaleza racional y sincera de su piedad indica una fe que se comprometía intelectualmente más allá de una mera herencia. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la especialización, llevó a Euler a dedicarse a las matemáticas como profesión, alejándolo del ministerio. No obstante, su continuo y profundo interés en la teología y su activa defensa de la fe demuestran que las corrientes intelectuales de la época, si bien impulsaron la autonomía científica, no necesariamente extinguieron el compromiso religioso en todos los eruditos. Para figuraos como Euler, este contexto pudo haber refinado su fe, impulsándolo a una defensa más razonada y menos dogmática, como se observa en su obra Rhetoric. Este fenómeno pone de manifiesto una tensión inherente dentro de la propia Ilustración. Mientras algunos buscaban una separación entre ciencia y religión, otros, como Euler, procuraron integrarlas a través de una defensa intelectual. Las matemáticas, como el lenguaje del creador en las contribuciones científicas de Euler y el orden del cosmos, la magnitud de la contribución de Leonhard Euler a las matemáticas y la física es inmensa, lo que lo convierte en el escritor de matemáticas más prolífico de todos los tiempos. Su impacto se siente en campos tan diversos como el cálculo y el análisis, donde unificó los métodos de Leibniz y Newton e introdujo funciones cruciales como las beta y gamma, además de ser pionero en el análisis complejo. Fue fundamental en la fundación de gran parte de la teoría de números, y sus aportes a la geometría y la topología fueron decisivos, introduciendo conceptos como la característica de Euler para poliedros. En el ámbito de las matemáticas aplicadas, sus trabajos en mecánica, hidrostática, cartografía, navegación, astronomía, acústica y óptica fueron significativos. Además, su introducción de la notación matemática moderna, como f para funciones, e para la base de los logaritmos naturales, e primera para la unidad imaginaria, revolucionó la forma en que se escribe y comprende la matemática. Para Euler, las matemáticas no eran simplemente una disciplina abstracta, sino una herramienta para desvelar el orden y la belleza inherentes a la creación de Dios. La célebre identidad de Euler, a menudo aclamada como la fórmula más hermosa del mundo o la ecuación de Dios, encapsula esta visión. Esta fórmula conecta 5 constantes matemáticas fundamentales en una expresión de asombrosa simplicidad y elegancia. Para un creyente como Euler, esta elegancia y la interconexión de tales conceptos podían interpretarse como una manifestación de un creador inteligente y racional. Si el universo opera bajo principios matemáticos tan bellos y precisos, esto sugiere la existencia de un diseñador que concibió tales principios. Así, los descubrimientos matemáticos de Euler no eran solo logros intelectuales, sino que se percibían como actos de revelación del orden preestablecido por Dios. Su trabajo en el principio de mínima acción es otro ejemplo elocuente de esta visión. Este principio sugiere que la naturaleza opera de la manera más económica o eficiente posible. Para Euler,
Esto no era una mera conveniencia matemática o una ley física, era una profunda afirmación teológica que demostraba la perfección de la obra divina y reflejaba la existencia de un creador inteligente. El PLA, al postular que los sistemas físicos siguen trayectorias que minimizan una cantidad, implica una causa final o teleología, es decir, que la naturaleza actúa hacia un fin óptimo. Para Euler, esta interpretación no era solo una conjetura, sino una confirmación de su creencia en un universo divinamente ordenado. Él activamente buscó y encontró significado teológico dentro de las leyes de la física, utilizando principios científicos para reforzar su fe en un cosmos diseñado con propósito. La fe en la era de la razón a la postura teológica de Euler y la defensa de la revelación, la fe calvinista de Leonhard Euler, fue una constante inquebrantable a lo largo de su vida. Su devoción personal se manifestaba en prácticas diarias, como la oración y el culto en su hogar, e incluso en ocasiones predicaba, cumpliendo con todos los deberes de un cristiano. Su piedad fue descrita como racional y sincera, lo que sugiere una fe que no era ciega, sino que se comprometía intelectualmente con sus convicciones. Euler creía firmemente que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Todo depende de la gracia divina y abogaba por la oración. Sostenía que Dios podía influir en las decisiones humanas al proporcionar motivos, sin por ello violar el libre albedrío. Euler vivió en un período en el que el ateísmo, el deísmo y el racionalismo desafiaban las creencias cristianas tradicionales. En este contexto, asumió un papel activo como defensor de la fe cristiana, oponiéndose a los libres pensadores y apóstoles del ateísmo, especialmente durante su estancia en Berlín, bajo el reinado de Federico II, quien, irónicamente, despreciaba la piedad de Euler. La defensa activa de la fe por parte de Euler contra los librepensadores subraya la intensidad de los conflictos intelectuales y filosóficos de la Ilustración. No se trataba solo de descubrimientos científicos, sino de la naturaleza misma de la verdad y la existencia. Euler, como uno de los principales racionalistas en matemáticas, optó por abordar y defender la verdad religiosa utilizando argumentos razonados, en lugar de simplemente descartarla. Esto lo posiciona no como una excepción, sino como un participante clave en un debate crucial, empleando sus herramientas intelectuales para defender sus convicciones frente a las tendencias escépticas predominantes. Su disposición a desafiar la dirección del pensamiento en la capital donde vivía resalta su convicción y valentía. Intellectual, una obra clave para comprender sus puntos de vista teológicos, es Defensa de la revelación divina contra las objeciones de los librepensadores, publicada anónimamente en 1747 y posteriormente confirmada como suya. En esta obra, Euler argumentó a favor de la fiabilidad de la Biblia, comparándola con la fiabilidad de la ciencia. Sostuvo que, al igual que la ciencia, incluso las matemáticas contiene paradojas y contradicciones que no llevan a personas sensatas a dudar de su fiabilidad. Lo mismo ocurre con la fe divina y la Biblia. Esta fue una respuesta directa a las críticas que atacaban la interpretación literal de las Escrituras. Euler distinguió dos facultades mentales principales: el entendimiento que busca la verdad y el conocimiento y la voluntad que deduce deberes de la verdad. Argumentó que la felicidad completa requiere la perfección de ambas, pero que la revelación de Dios se ocupa principalmente de la voluntad, no del entendimiento. La argumentación de Euler de que la revelación de Dios se centra en la voluntad en lugar del entendimiento es un punto teológico sofisticado. Si Dios revelara todas las verdades científicas y físicas, esto implicaría un conjunto infinito de deberes, haciendo imposible la sumisión humana completa a la voluntad de Dios
debido a la limitada capacidad humana. Esta línea de pensamiento le permitió a Euler defender la bondad de Dios, al limitar la revelación a lo necesario para la salvación, evitando así abrumar a la humanidad. También le permitió preservar la libertad humana, ya que Dios no fuerza a los hombres a obedecer, respetando su libertad esencial, implícitamente. Esto liberaba a la ciencia para explorar el universo físico a través de la razón humana, sin esperar revelaciones bíblicas directas para los hechos científicos, creando una clara demarcación entre los dominios de la ciencia y la fe que permitía su coexistencia en la cosmovisión de Euler. Además, Euler atribuyó el origen del mal y el pecado a la cualidad esencial de la libertad en los espíritus, reforzando aún más la importancia del libre albedrío en su marco teológico. Es crucial señalar que Euler rechazó explícitamente la interpretación literal de los textos bíblicos como explicaciones científicas para la estructura física del universo. Esta es una distinción importante, que muestra que no era un literalista bíblico en el sentido científico, sino en sus enseñanzas morales y espirituales. A pesar de esto, mantenía como una verdad establecida que Cristo había resucitado de entre los muertos, y que la divinidad de la misión de Cristo en este mundo no puede ser cuestionada, lo que le llevaba a confiar en todas las promesas dadas en el Evangelio. La anécdota de Diderot, hecho ficción, y la verdadera postura de Euler. Euler sí se enfrentó a Diderot en San Petersburgo, y según los informes, lo avergonzó con un problema numérico simple. Mi esposa escribió un número entero, que Diderot no pudo resolver. Esto sugiere que hubo una tensión y confrontación intelectual real, aunque la historia de la prueba matemática sea fabricada. Basándose en su obra Rating y otros escritos, Euler no creía en una prueba matemática directa de la existencia de Dios en la forma en que la anécdota sugiere. Su enfoque estaba más alineado con la teología natural, encontrar evidencia de Dios en la creación, y la teología revelada, confiar en la revelación bíblica, en lugar de derivar a Dios de una ecuación algebraica. La anécdota de Diderot implica una prueba algebraica directa de Dios. Sin embargo, los escritos teológicos y filosóficos reales de Euler sugieren una relación más sutil entre las matemáticas y la fe. Él utilizó principios matemáticos como el principio de mínima acción para inferir la perfección de la obra divina Dios YVO, la belleza de fórmulas como la identidad de Euler, como un reflejo de la inteligencia divina. Esto no constituye una prueba en el sentido lógico estricto de derivar a Dios ex, sino más bien una inferencia o interpretación donde el orden descubierto a través de las matemáticas refuerza una fe preexistente. La anécdota distorsiona la sofisticada posición teológica de Euler, reduciéndola a una declaración algebraica simplista y falaz. Él veía las matemáticas como una disciplina que revelaba el orden y la belleza de la creación, lo que señalaba a un creador, pero no como una prueba formal y deductiva en el sentido lógico. Las matemáticas como ventana a la creación divina, a la cosmovisión integrada de Euler. Leonhard Euler percibía los principios matemáticos como una profunda evidencia del diseño inteligente y el orden de Dios. En su cosmovisión integraba la ciencia y la fe de una manera que pocos de sus contemporáneos lograron. Un ejemplo paradigmático es el principio de mínima acción, que postula que los procesos naturales ocurren de la manera más eficiente o económica posible. Para Euler, este principio trascendía una mera ley física. Lo consideraba un principio metafísico que demostraba la perfección de la obra divina y reflejaba la existencia de un creador inteligente. Participó activamente en los debates filosófico-teológicos en torno al PLA, convencido de que mostraba
cómo la naturaleza operaba de manera teleológica, es decir, con un propósito. Es crucial señalar que, si bien formuló matemáticamente el PLA para casos dinámicos específicos, dejó explícitamente el caso general a los filósofos y no lo utilizó para probar matemáticamente la existencia de Dios. Esto refuerza la idea de que sus conclusiones sobre Dios eran inferenciales, no pruebas deductivas en el sentido estricto. Esto significa que las matemáticas no probaron a Dios, sino que revelaron los atributos de Dios: sabiduría, orden, perfección en la creación, fortaleciendo su convicción. Es un testimonio de una cosmovisión donde diferentes formas de verdad científica, teológica se consideran complementarias, no contradictorias. Leonhard Euler se destaca como una figura imponente que no solo revolucionó las matemáticas, sino que también ejemplificó una profunda integración entre la investigación científica y una fe religiosa arraigada. No fue simplemente un matemático que casualmente era religioso, sino un matemático cuya fe moldeó su percepción de su trabajo, como un medio para comprender la creación de Dios. Quienes buscan la armonía entre el descubrimiento intelectual y la convicción espiritual. Espero que esta historia detallada les haya dado una nueva perspectiva sobre este gigante intelectual y su profunda fe. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre la ciencia y la fe en la actualidad? Déjenmelo en los comentarios. Y no olviden darle like y suscribirse para más historias fascinantes como esta. ¡Hasta la próxima!